Bueno, vamos a hacer la clase de lo que es hermenéutica bíblica, haciendo un repaso y un avance también de lo que ya hemos visto. Y bueno, algo muy breve para que también nos pongamos al día. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 1, verso 18, a Dios nadie le vio jamás, ¿no? La revelación de Dios se da en la persona de Cristo y que es la palabra encarnada y la palabra viviente que son las Sagradas Escrituras. Dice la palabra, Él le ha dado a conocer, ¿no? Qué bendición. Y esto guarda una coherencia directa con San Juan 17, el, el tercer versículo, donde allá en Getsemaní el Señor Jesús dice, no, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, esta bendita revelación divina se manifiesta en la persona de Cristo. Cristo es la palabra encarnada. Pablo dice que en Él es el amén. En Él están todas las promesas, en Él está toda la profecía. Y Dios nos ha dado, obviamente, pues los recursos, las herramientas para poder hacer una adecuada hermenéutica y por consiguiente una exégesis. Son dos términos que ya ustedes deben ir viendo y conociendo desde ahora de una manera muy, muy fidedigna y concienzuda. Justamente sobre la semana pasada, en la práctica, decía una interpretación, un comentario, un punto de vista de ustedes, ¿no? Y aquí lo que veo acá en celeste, ¿verdad? Dice aquí, la palabra debe aplicarse espiritualmente. O sea, aquí no es solamente la teoría, la teorización, el concepto, no es solamente la etimología, no es solamente el contexto histórico, no es solamente el contexto social del texto en el cual se está produciendo, sino que también debe haber una aplicación, y ese es un principio de la hermenéutica, ¿no? La aplicación. Y dice que la exégesis espiritual es cristológica. La exégesis tiene que decir el qué es, qué dice, es cristológica. Y por medio de él, de Cristo, pues dando toda la gloria al Dios Trino. Muy interesante me parece este pensamiento. Estuvimos viendo también en la primera clase, en lo que fue la introducción del curso, una cita también de Fee y de Stuart, que dicen que tenemos dos tareas. Primero, averiguar qué significa originalmente el texto, el significado. Esa es una labor exegética, ¿no? Exégesis, el significado, el qué dice, qué significa. Y en segundo lugar, debemos aprender a escuchar ese significado en la variedad de contextos nuevos o diferentes en estos días. A esta segunda labor ya se le llama la hermenéutica, es decir, cómo ese significado cobra relevancia, importancia y sobre todo aplicación. Eso ya es 100% hermenéutica. En su uso clásico, el término hermenéutica cubre ambas tareas. Hacer bien ambas tareas debería ser el objetivo del estudio de la Biblia. O sea, por un lado la exégesis y por otro lado la hermenéutica. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Exégesis significa extraer el significado de un determinado texto. El qué quiere decir. ¿Qué quiere decir? La exégesis bíblica es un recurso, insumo, herramienta que utilizamos ¿para qué? Para que de acuerdo al significado podamos entender, podamos comprender, podamos interpretar y aplicarlo adecuadamente. Obviamente que la oración, la dirección de Dios es de suma importancia, porque a través de su Espíritu Santo vamos a poder ser iluminados, guiados para poder entender realmente a lo que se refiere el texto bíblico.
y por consiguiente su respectiva aplicación. ¿Ya? Entonces, exégesis es extraer el significado. Es hallar el significado. ¿Qué significa? Y para hallar el significado hay también algunas herramientas o mecanismos al respecto que lo vamos a ver en unos instantes. Seguimos. ¿Cómo interpretamos el texto sagrado? ¿Cómo interpretar? ¿Cómo comprender? ¿Cómo entender? ¿Cómo obtener el significado? Obviamente, no olvide que esto no es el resultado de una receta o una varita secreta, ¿no? Una varita mágica y por ahí ya salió todo, no. Acá tenemos que ver este punto que ya lo hemos estado compartiendo, ¿no? Ahora, veamos acá. ¿Cómo interpretamos el texto sagrado? Entonces acá tenemos ya la pregunta, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice y qué dice? Para poder hallar y tener una respuesta del qué dice, número uno, tenemos una responsabilidad espiritual. Una responsabilidad espiritual. Y esta responsabilidad espiritual es la intercesión, es pedir dirección de Dios. Punto. Es fundamental. ¿Qué vemos después? A ver. Cada texto debe ser analizado con todo el contenido bíblico. Es decir, no podemos aislar un texto cortándole todo tipo de relación o conexión con el todo de la Biblia. Tenemos que ver, por ejemplo, si estamos estudiando o leyendo Daniel, Daniel va de la mano con ¿qué? Con Apocalipsis. Estamos hablando ya de qué? De escatología. La doctrina que tiene que ver con profecía bíblica, con profecía. Entonces, cómo algunos aspectos, por ejemplo, del libro de Daniel son insustituibles en su conocimiento previo al estudio de Apocalipsis. En el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, se ven ya aspectos fundamentales que va a darse y que se va a ver en el libro de Apocalipsis. Entonces, yo no puedo decir que Daniel es aquí un libro aislado y la profecía bíblica es muy diferente a lo que dice Apocalipsis o viceversa. ¿Ya? Muy diferente. Perdón. Siguiente, la interpretación bíblica dentro del contexto histórico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? ¿Qué quiere significar? Dice que en el aspecto histórico, el contexto histórico es clave, ¿no? ¿Cuándo se escribió? ¿Qué eventos coinciden con otros? Por ejemplo, si estamos ahí en el libro de Daniel, ¿no? ¿En qué momento o cuál es el contexto de Daniel? Es el cautiverio. ¿Cuál fue ese cautiverio? ¿Quién era el rey del mundo aquel entonces? ¿Cuáles son las profecías bíblicas que señalaban que el pueblo de Dios iba a ser exiliado? Iba a dejar la tierra prometida e ir a lugares lejanos, completamente lejanos. ¿Cuándo se produce ese cautiverio? Entonces, tengo que ver la parte histórica, el reinado, las naciones de aquel entonces, sus costumbres de aquel entonces. Y eso es muy, muy importante. Y lo primero, con el contenido bíblico, ¿no? Ahora, seguimos. En cuarto lugar, tenemos la interpretación bíblica dentro del contexto etimológico gramatical. Acá tenemos, a Dios gracias, en este tiempo los diccionarios, ¿no? Hay diccionarios donde usted puede encontrar diccionario del griego, diccionario del hebreo, ¿no? Donde puede encontrar la raíz de la palabra, el significado de la palabra, ese mismo verbo como aparece en otras partes de la Biblia, o cuáles son sus respectivas variantes, sea en hebreo o sea en griego. De qué vocablo viene, en qué versículos aparece, si tiene alguna figura literaria o recurso estilístico. ¿Por qué? Por ejemplo, en profecía bíblica se ve mucha simbología. En la profecía bíblica vemos a símbolos.
¿no? Especialmente en el libro de Apocalipsis, ¿no? Un dragón, la cola, ¿no? En sentido figurado, y que había mucho fuego, que había mucha muerte por doquier. Eso es lo que explica, por ejemplo, lo que son Juan. Ojo, Juan en ese tiempo, él no tenía la menor idea de lo que era una nave de combate o lo que iba a ser un tanque de guerra, ¿no? O un submarino que puede enviar misiles nucleares. No tenía la menor idea, ¿cierto? Pero lo presenta a manera simbólica o figurada de lo que representa realmente esto que estamos explicando, ¿sí? Eh, También en el libro de Daniel aparecen figuras, animales alados, son símbolos. Y luego la palabra lo explica. ¿Qué significa? La estatua, la cabeza, ¿de qué metal? El oro. ¿Qué representa el oro? Luego la coraza, la parte de las extremidades superiores. Luego el cinto, ¿no? El cinturón, la cintura. Luego la parte inferior. Luego el calzado. Todo hay un significado. Entonces ahí tiene que ver también con lo que representa la parte gramatical. Y tenemos que saber las figuras literarias. Las figuras literarias o los recursos, perdón, estilísticos. Por ejemplo, el símil o comparación, lo que es la hipérbole, el hipérbaton, y muchas figuras. La misma metáfora es de cajón, ¿no? Es el símbolo bandera de la figura literaria, la metáfora. En la Biblia hallamos una riqueza lingüística, estilística. Entonces, la Biblia, por todo lado, hermano, donde se le ve, tiene una calidad a uno, una relevancia lingüística, literaria y obviamente, naturalmente, pues bíblica, ¿no? Entonces, este elemento es sumamente importantísimo por lo que va a ser la hermenéutica y nos pueda dar, por consiguiente, luego el qué es o qué significa. Tenemos una interpretación bíblica de acuerdo con el lenguaje del texto. A esta parte, tomen, tomen nota, por favor, ¿ya? La siguiente. Ya en la interpretación bíblica, hermano, ya estos ya son principios, ¿ya? De lo que es la interpretación bíblica, ¿sí? El primero es el literal. Es decir, tal como aparece en la Biblia, tal como lo dice, así es su interpretación. El término es pashat, que es entender en forma literal o textual el pasaje bíblico. Ya, ese es el pashat. Ahora, el sentido figurado o alegórico se le llama remés. Es el empleo, lo que decía hace un instante, las figuras literarias, metafóricas, simbólicas, especialmente en la escatología, ¿no? Aunque no solamente en la doctrina de la escatología, ¿no? Sino también en otras doctrinas también, ¿no? Hay en sentido figurado. Algunas de las parábolas, por ejemplo, también tienen una aplicación en lo que se refiere en el aspecto figurado. Y ahí estamos hablando también del drash, en la parábola. Hay principios. Las parábolas son aplicaciones que el mismo Señor Jesús las dio, ¿no? Y que obviamente desde el punto de vista hermenéutico es un punto de partida para lo que es la interpretación bíblica. Y no olvidemos que en toda interpretación, hermano, tiene que haber el pashat, el remés, el drash y también el sod. Esto de acá es importante. Esto es el secreto, lo oculto, el misterio, es la joya. O sea, hermano, no es solamente de ver el por qué, el qué dice, el qué significa,
sino también la parte lingüística, etimológica, histórica, social, sino también cuál es el secreto, cuál es el punto clave, ¿verdad? En la que descubro en el pasaje y el cual lo voy a compartir a la iglesia. Eso también en muchos mensajes es lo que se nos pasa en la prédica y también está ausente en la hermenéutica, que es encontrar esa joya que está oculta, obviamente, porque requiere diligencia, estudio y sobre todo la guía del Espíritu Santo. Esta es una joya escondida y que es clave para la riqueza espiritual, ¿no? Que es clave para la riqueza espiritual y hermenéutica del texto bíblico. 6. La interpretación es bíblica dentro del contexto cristológico. A ver, ¿cómo es esto? El cristológico. Vamos a ver. A analizar los pasajes que los escritores del Nuevo Testamento citan e interpretan a los del Antiguo Testamento. Tener especial por los paralelismos. Por ejemplo, Josué, que personifica, ¿verdad? O que es el prototipo de Cristo, ¿sí? ¿Por qué ese paralelo? ¿Por qué ese paralelismo? O José y Cristo, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre ver también, sobre todo, el Antiguo Testamento en cómo guarda lo que es esta relación directa y marcada. ¿Con quién? Con Cristo Jesús, el Señor. Ya, con Cristo Jesús, el Señor. Perdón. Acá tenemos ya alguna referencia que ya les hice llegar, ya les alcancé y que la tienen y le pueden acá hay, por ejemplo, de logos, el interlineado, lo recomiendo bastante porque aquí aparece lo del griego y aparece algunos términos de griego o que en español son las mismas palabras, pero que en el griego, en el original, cambia su significado. O sea, ya estamos viendo ya un aspecto allá hermenéutico, 100%. Porque en el griego, en tal versículo, aparece muy diferente a como en español la tenemos en otra parte de la Biblia, pero que en el griego, perdón, me refiero en el griego, tiene ya otra aplicación, otro significado. ¿Se da cuenta? Eso es lo que me refiero. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, hermanos? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que tomar en cuenta? Díganlo, por favor. Todo bien, pastor. ¿Sí? Conforme. Avanzamos entonces. Eh, avanzamos por aquí. A ver, un segundito por acá, por acá. Estamos, esto de acá, que ya lo compartimos. A ver. Voy a compartir otro material de una vez, ya, porque después vamos a comenzar a hacer práctica, análisis, y esto teórico nos puede dar algunas pautas, algunas orientaciones que no quisiera pasarlas por alto, ¿no? Vamos a ver rápidamente aquí. Ajá. A ver, ahí tenemos la homilítica bíblica.
Dentro de lo que es la predicación bíblica, sí, lo que es la predicación bíblica, esto pudimos elaborarlo, tenemos que tener la hermenéutica, la exégesis, y obviamente ustedes ya han llevado el curso de homilética, ¿no? Que la homilética, pues, es el arte de predicar. Así de, en tres palabras, es el arte de predicar, de transmitir la palabra de Dios. Un arte porque conlleva a la forma como nos paramos, los tonos que utilizamos, los gestos, los ademanes, las posturas, eh, la introducción, cómo captamos la atención, en qué partes dividimos el mensaje, cómo incluimos los aforismos, las aplicaciones, las ilustraciones. Entonces, esa homilética nos va a ayudar muchísimo a presentar el mensaje, pero el mensaje, pues, es como resultado de la hermenéutica y la exégesis, ¿sí o no? Entonces, ahí tenemos lo que significa y de lo que debe representar también. Entonces, acá, obviamente que la hermenéutica es la interpretación bíblica. La interpretación bíblica. Y para esto, su prima hermana, la exégesis, nos dice que, ¿qué dice? ¿Qué significa? Y cómo aplicar, ¿no? O sea, aquí es, ¿qué dice? ¿Qué significa? Y cómo se aplica. Tres cosas importantes, hermanos. ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Qué significa? Y cómo se aplica. Esto, por favor, de memoria y de memoria. La hermenéutica, ya, la hermenéutica, ¿ok? Es la interpretación bíblica. Ese conjunto de todos los elementos que hemos visto, ¿no? Lo etimológico, lo contextual, lo espiritual, naturalmente, eh, y también las pautas de la interpretación, ¿no? Lo literal, lo figurado, el, y la joya, ese que está escondido, ¿no? Entonces, acá en la exégesis es tres preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué significa el texto? ¿Y cómo se aplica el texto? ¿Cierto? ¿Cómo se aplica el texto? Y la homilética es cómo lo presento, cómo lo transmito, cómo lo comparto. Pues con la postura, con la voz, con los ademanes, con los gestos, con lo que es la comunicación paraverbal. La comunicación paraverbal no es la comunicación verbal, es la comunicación de señales, de ademanes, de gestos, la expresión corporal. Ya, y todos esos detalles, los tonos, la forma. ¿Qué es? Eso es homilética. Homilética. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos, para que no lo olvidemos. Estos cuatro niveles ya lo hemos visto hace unos minutos, pero les voy a dar acá un poquito más en detalle, ¿no? El pashat es un término hebreo que significa literal. Es un término hebreo que significa literal, lo que significa que lo que al leerse literalmente así se debe entender. Ese es el término de lo que significa el pashat. ¿Qué es el remés? El remés es la alusión o alegoría. Se entiende que el pasaje que leemos tiene que ver con algo más. Por ejemplo, la vida de José, si lo interpretamos a nivel del remés, es una alusión al Mesías que es rechazado, que fue vendido por sus hermanos, que se hace muy conocido en un país extranjero y que todos en ese país extranjero le dan honores y que al final sus hermanos lo reconocen. La vida de José viene a significar pues un remés del Mesías. Seguimos. Drash, ya lo dijimos en su momento, viene a ser como una parábola, una historia para enseñar un principio espiritual. ¿Ve?
Una parábola es una historia para enseñar un principio espiritual. Las parábolas del Mesías son ilustraciones, aplicaciones, donde está presente el principio espiritual. Y el sol, pues, es el secreto, lo oculto, el misterio. Esto quiere decir que para llegar a comprender un tema que Dios quiere, no está en un solo pasaje, sino que está escondido a lo largo de muchos pasajes. Lo que significa que para llegar a descubrirlo, tiene que haber pasado por los demás niveles, haber conocido toda la escritura, y en medio de toda esa escritura verá cómo se está formando el rompecabezas y así formar el secreto que tiene el Señor. ¿Ok? Entonces fue una adaptación que le hicimos el año pasado y por eso se los estoy compartiendo a todos ustedes. ¿Qué tiene en común la hermenéutica y la predicación expositiva? Es el estudio de la Biblia con los recursos disponibles. La etimología, la gramática, un diccionario bíblico, etcétera. Principios de interpretación bíblica que ya lo hemos visto. El estudio exegético, su significado. Y dentro del significado, pues ahí está el estudio del original hebreo y griego, respectivamente, ¿no? Y otros diccionarios que nos ayudan a poder profundizar el significado dentro del contexto que corresponde, ¿no? Predica el significado verdadero y esencial de la palabra de Dios. Significado verdadero, el significado esencial de la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Su salvación, su gracia. Entonces, eso es lo que debemos de tener presente, ¿no? La exégesis y la predicación a la exposición. Pero si no se incluye la explicación de lo que el autor indicaba, también hará falta el corazón de la exposición. Es lo que dice Tomás. Una explicación. Debe ser un exégeta preparado con un conocimiento apropiado de los idiomas bíblicos, hebreo, griego, y un método sistemático para utilizarlos al analizar qué cosa, el texto, ¿no? Y ya vamos concluyendo. La exégesis precisa depende, en última instancia, de la dirección del Espíritu Santo. En la investigación, ¿de quién? Del exégeta. Ok, hermanos, eso es lo que ya a grosso modo, yo les voy a poner acá, a ver un momentito. Tengo aquí, por otro lado, los canales. A ver un momentito, estoy buscando acá. Como les dije, tengo un canal. A ese canal le voy a agregar algunos aspectos que vamos a desarrollar en su momento y que ahora les estoy compartiendo ya. A ver, miren acá tenemos un canal, es homilética expositiva, pero que, como les dije en su momento, acá hay principio de interpretación bíblica, estos 4 niveles que ya les expliqué, aquí están, los principios de la hermenéutica que hemos compartido hoy, la primera clase, y lo de hoy día, acá lo están viendo, miren, hace un año. Esto déjenlo de lado todavía, esto de acá igual. Entonces, diríjanse siempre ustedes, hermanos, a lo que viene a ser aquí la palabra del Señor, ¿no? Lo que es la interpretación bíblica, el que dice, el que significa y cómo se aplica, que es la parte exegética. Y obviamente la parte de la homilética es cómo lo transmitimos, cómo lo comunicamos. ¿Ya? Entonces, hermano, yo quisiera que estos minutos, por favor, lo utilicen en poder profundizar, en completar y en terminar lo que no lo han podido hacer y me lo envíen. Para los que ya han concluido y ya lo han presentado, felicitaciones.
Voy a dejarles el link, ya, voy a dejarles el link, hermanos, para que ustedes puedan, a ver, por acá está. Sí, esto es lo que ya hemos visto. Ujú. Y con alguna parte de práctica, ¿no? Con algunas cosas de práctica, que en su momento esto era como milética también, entonces, pero esas partes quizás no, por su relevancia del curso, no van a estar con mucho detalle. Acá les voy a enviar de una vez al link y del video, como que de paso también le ponen un like, pues, ¿no? O se suscriben para que puedan recibir el material que ya está en el curso, ya, que ya está en el curso. Entonces, ahí van a poder ver, hermanos, miren, ahí van a poder ver ustedes lo de hoy. Ya les acabo de mandar acá el link de aquí, ¿ya? 1 hora y 2 minutos, para los que hayan terminado. Y los que no han terminado, pues, hermanos, tomen el tiempo, aprovéchenlo y me lo envían también, ¿ya? La práctica está en el grupo de WhatsApp y las preguntas también. Cualquier pregunta, cualquier duda, me la hacen llegar. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna Todo claro. pregunta? ¿Sí? Ok. ¿Ya? Uy, ahí está la hermana Abel, ahí está Gigi, Claudia, muy bien. Bueno, hermanos, ¿quiénes son la promoción 2022? A ver, dígame, ¿quiénes son la promoción 2022? ¿Quiénes Yo, están, bastante. ¿quiénes están graduando en diciembre? A ver, Yo, Andrés. ¿dónde están los valientes? Ahí está uno. ¿Quién más? La señorita Claudia Blas, también. ¿O me está saludando? Ya. ¿Quién más? ¿Quién más es la promoción 2022? Lalo. Lalo, que está con la muelita. Hay que orar por Lalo para que se recupere y concluya esta Cuidado. promoción, pues. No, Lalo. ¿Quién más? ¿Alguien más se gradúa? Stephanie. Y Stephanie, ¿dónde está Stephanie? ¿En qué galaxia? Porque no la veo. Me Casa dijo Bebé. que la semana pasada creo que había tenido un problemitas. Ah, Stephanie también. Anímenla pues a Stephanie, anímenla, ya, que termine el 2022. Vaya a estar pensando que va a terminar el 2023, ¿verdad? Entonces, que se ponga al día también y así se nivela. Bueno, los dejo estos minutos para que avancen y también para que vayan viendo el video y de esa manera se puedan empapar un poquito más sobre esto y ya la próxima clase vamos a estar haciendo un poco más de teoría, pero sobre todo la práctica, la práctica y la práctica. No está en el grupo, pero tampoco me he escrito. Me parece que yo le he puesto en un número nuevo de... A ver si Claudia me verifica, por favor, con el número que aparece allí en el grupo que está Stephanie, y si no es así, me manda su número, pues, o le dices Stephanie, ¿no? Stephanie, comunícate, conversa y bueno, no pierdas la oportunidad de estar en las clases y así poder concluir pues este año la promoción, ¿ok? Muy bien, hermanos, entonces que tengan un buen descanso, pero avancen, por favor. Ya, y los que le faltan las guías también, la práctica número 1, también, háganmelo saber, ¿sí? Bueno, Dios les bendiga, hermanos, buenas noches con todos. Buenas noches. Gracias, pastor. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Gusto de pastor. escucharlos. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Cuídense. Dios le bendiga. Buenas noches con todos.